Hay un proyecto de código de conducta profesional del abogado en libre ejercicio que fue presentado por el fiscal general para que lo dicte el Consejo de la Judicatura. Es decir, nuevas reglas, limitaciones para los abogados que limita su libertad de opinar, de hablar o de pronunciarse en ciertos casos. Víctor Hugo Ceballos es presidente de la Federación de Abogados, nos acompaña desde nuestros estudios en Quito. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir analizando algunos de los cambios que se están planteando en este código de conducta, pero antes quisiera preguntarle qué es lo que más le preocupa a usted de lo que se está proponiendo. Buenos días. Buenos días, Steffi. Permítame que a nombre de los abogados y abogadas del país nos unamos a ese reconocimiento que el día de ayer, en horas de la noche, le hicieran en la ciudad de Guayaquil. Muy gentil. Sí, mire, efectivamente nos preocupa un hecho. Se dice que vivimos en un Estado constitucional de derechos, pero lo que hemos visto en los últimos días es que estamos viviendo en un Estado policíaco, en un Estado donde funciona la Gestapo criolla en el Ecuador. Y esto porque hemos podido dilucidar a través de los medios de comunicación lo que aconteció con los jueces de Guayaquil, en la que intervino el ministro del Interior, en la actualidad José Serrano, con gente prontuariada para prácticamente llevar a cometer un ilícito. Pero más allá de ello, en lo que se refiere exactamente a este proyecto de código de conducta profesional del abogado en libre ejercicio, que nos ha hecho conocer el fiscal de la República, debemos indicar que los abogados del país le contestamos al fiscal que nosotros no podíamos hacer observaciones a un grupo de normas de articulado que en definitiva va en desmedro de los profesionales del derecho. Y veamos por qué a su juicio pasa eso, revisando algunos artículos. El 13, por ejemplo, que se refiere a publicidad sobre litigios pendientes, dice que el abogado no podrá dar a conocer por ningún medio de publicidad sobre asuntos por él patrocinados y que no se encuentren resueltos por los tribunales y por los juzgados. Salvo para rectificar la moral y la justicia violada. Concluido el proceso, ahí sí dice, podrá publicar los escritos y constancia de autos haciendo sus comentarios de forma respetuosa y ponderada. ¿Qué pasa con esto? Mire, Steffi, realmente lo que ha hecho el fiscal general, y no creo que lo haya hecho él, sino que simplemente le encargó a alguien y esta persona le engañó al fiscal general, porque si revisamos el texto línea por línea, palabra por palabra, de este proyecto de código de conducta, nos vamos a encontrar que es copia mezclada de articulados que existen en el Código de Ética Avellán Ferrés, al que nos sometemos los abogados en libre ejercicio en el país, así como a las disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial vigente del 2009. Pero hay un hecho, mire a dónde llegan estos sabios que elaboraron este proyecto, porque en definitiva tiene algo de concordancia. Abogado, pero permítame ir precisando, abogado, si me permite, porque tenemos poco tiempo en televisión y usted muy bien lo sabe. En el artículo que yo le estaba citando, ¿qué ocurre? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias? Según este artículo, se podría establecer censura previa para todos los juicios de cualquier tipo que se puedan estar sustanciando en juzgados del Ecuador, ¿es así? Definitivamente. Es decir, yo no podría ser invitado por ustedes, ningún profesional del derecho, para tratar tal o cual tema. Pongamos el caso del coronel Carrión, para no poner el caso del coronel Tapia, porque yo soy su abogado. Okay. El país no hubiera conocido la verdad histórica de lo que se dio a través de los abogados del coronel Carrión, porque solo tendríamos la versión oficial del gobierno. Mire, es que el artículo 14 del Código de Ética Avellán Ferrés también hace limitaciones, pero dice que salvo para efectuar rectificaciones cuando la justicia o la moral lo exija, o cuando el litigio sea contra el Estado. Es decir, que el Código de Ética Avellán Ferrés sí nos permite a los abogados dar a conocer cuando se trata del litigio en contra del Estado, porque el Estado está en ventaja para los ecuatorianos o para el ciudadano común y corriente. Es por esa la necesidad que se tiene
Pero, de que efectivamente podamos dar a abogado, conocer pero este código va mucho más allá. El artículo 14, en cambio, de lo que se plantea en este código que se refiere al empleo de medios publicitarios para la consulta, dice: falta a la ética profesional el abogado que hábilmente absuelve consultas por radio, televisión y otros medios de comunicación, emitiendo opiniones sobre casos jurídicos concretos que le fueran planteados, sean o no gratuitos sus servicios. O sea, prácticamente ningún abogado del Ecuador de ninguna de las partes hubiera podido ser entrevistado, y por ponerle un ejemplo, en el caso de Diario El Universo o en el caso del 30 de septiembre. Con esto, inclusive no podríamos ser invitados a dar nuestra opinión por el caso del famoso cohecho que se dio en el mes de mayo, en el que intervino el ministro Serrano. Sí, entonces en esa circunstancia lo único que se pretende es acallar la voz de los abogados y abogadas del país para dar a conocer desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista profesional y sobre todo en defensa de la Constitución y el Estado de Derecho de este país, la verdad histórica de los hechos. Aquí marquemos las diferencias, doctor, si me permite. Por ejemplo, cuando un juez está por emitir alguna sentencia, pues evidentemente en ese caso hay restricciones para poder pronunciarse, no se diga a favor o en contra. Pero ¿cuál es la diferencia de un abogado en ejercicio que esté cumpliendo su profesión, el que pueda ser invitado para opinar sobre ciertos temas? Si los abogados no van a poder hablar sobre ciertos casos, los que van a terminar hablando serán los economistas o los arquitectos, pues que no conocen del tema. Bueno, lo que pasa es que hay que diferenciar dos hechos. Lo uno, el abogado no puede dar a conocer públicamente ni publicitar los secretos que le confió su cliente y no más, ¿no es cierto? Pero en cuanto a la situación jurídica general, al texto de la ley, es lógico que podamos opinar. No puede ser que mañana tenga que ser un economista el que venga a dar la opinión jurídica y por ello se equivocan. Por ello es que plantean estos economistas que hay que darles amnistía a la banda de los choneros si se entregan voluntariamente. Por esa razón es que se necesita la opinión de los profesionales del derecho que sí conocemos al dedillo lo que dice la ley y la Constitución. Hay otro artículo más que es el 45 y habla del deber de censurar la inconducta de los colegas. Y según este artículo, la conducta de los abogados, dice, sin prejuicio de las acciones civiles, a ver, estamos en otra parte en la claqueta, dice: el deber del abogado denunciar sin vacilación ante la dirección regional respectiva del Consejo de la Judicatura o ante el juez competente, según el caso, la notoria conducta deslealtad del colega, pues ello afecta a la dignidad de la profesión. ¿Qué significa esto? Y si me permite, pongámoslo también en casos concretos que hemos visto en los últimos meses. En el caso de Chucky Seven, por ejemplo, es decir que un abogado tenía que contarle o avisarle al otro abogado, es decir, a Gutenberg y Allenberg, que iba a presentar una denuncia de ese tipo. No, aquí lo que se trata es lo siguiente. Lo que nos permite esto es que los abogados podamos denunciar la deslealtad con la que está actuando la contraparte, como decimos comúnmente. ¿Sí? Pero realmente, ¿cómo conocemos nosotros cuál va a ser la conducta, cuál va a ser el hecho en que va a basar una denuncia o una acusación un abogado o una demanda? En esas circunstancias realmente nos quieren obligar a que los abogados seamos los pesquisas de los abogados. Es decir, que entre nosotros mismos comencemos a investigarnos y a delatarnos, cosa que realmente no la vamos a permitir porque los abogados, es más, tenemos presentado una demanda de inconstitucionalidad es el Código Orgánico de la Función Judicial que hace referencia a este código de conducta que ya se lo veía venir. ¿A qué interés y cierro con esto, abogado? ¿Cree usted entonces que responde este nuevo código? Insisto, a que vivimos en un estado policíaco, en un estado donde la Gestapo criolla comienza a funcionar y donde en definitiva quieren callar lo último que nos queda,
el derecho a opinar, el derecho a decir la verdad, el derecho a denunciar ante la ciudadanía de las violaciones tanto a la Constitución como a la ley y la imparcialidad que debe existir en la función judicial. Y esa es la postura que defiende Víctor Hugo Ceballo. Él es presidente de la Federación Nacional de Abogados, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.